Por cierto, hoy es 30 de septiembre, la Megan cumple 14 años. Son 14 años también de aquel fatídico episodio de un jueves, 30 de septiembre del 2010, ¿no? Cuando un grupo de policías intentaron, no sé ni qué habrán intentado, ¿no? Pero que se volvieron como medio locos y después, digamos, las investigaciones dieron a conocer que intentaron dar un golpe de Estado, ¿no? Lo que ciertas instancias del poder en ese momento llamaron un intento de golpe de Estado blando y que fue motivado por algunos grupos políticos que trataron de encender una chispa a partir de una reforma legal a la Ley Orgánica del Servicio Público, motivándoles a ciertos integrantes en ese momento de la policía y del ejército de que esas reformas legales significaban el retroceso de algunos beneficios o la eliminación de algunos beneficios, cosas por el estilo. Fueron en definitiva manipulados y por efecto de esa manipulación un grupo pequeño de militares y otro grupo quizás un poco más grande de policías generaron una revuelta que tuvieron al país a mal andar durante esa jornada de jueves, recuerdo, 30 de septiembre del 2010. Fue un intento de golpe de Estado en definitiva, en donde además estuvo en riesgo la vida del entonces presidente, ¿no? Rafael Correa. Yo en aquellas épocas estuve haciendo la cobertura en los alrededores de lo que era y también la parte interna de lo que era, por un lado, el regimiento, el antiguo regimiento Quito, el hospital de la Policía Nacional y una zona además donde se ubican otros hospitales, clínicas privadas, consultorios médicos, y se vivió una jornada realmente dolorosa para el país, que dejó también muertes, ¿no? Que dejó muertes y que significó, me parece a mí también, uno de los puntos de quiebre durante el gobierno de Rafael Correa, porque se había visto algo que no se veía justamente en años anteriores a aquel 2010. Antes la gente salía, recordarán ustedes, salía a las calles a votar gobiernos, los ciudadanos, los civiles, salían a las calles a votar gobiernos. O sea, eso pasó en el 2000, eso pasó en el 97 primero con Bucaram, después pasó en el 2000 con Yamil Maguad y después pasó en el 2005 con Lucio Gutiérrez, que la gente salía a las calles a protestar para que se vayan los gobiernos. Y finalmente la gente no era la que tumbaba los gobiernos, detrás había mucho más, ¿no? Decisiones políticas, incluso militares, convirtiéndose en una suerte de árbitros de la conflictividad política. Pero los ciudadanos salían a protestar en contra de los gobiernos. Después de lo sucedido entre esas jornadas del 29 y 30 de septiembre, más del 30 de septiembre por supuesto del 2010, lo que pasó es que hubo ciudadanos que salieron más bien a defender al gobierno de turno, ¿no? Lo que significó un punto de quiebre, sin lugar a dudas, y es un episodio probablemente de los que más se recuerda en cuanto a conflictividad política, me refiero, con respecto de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Es una fecha que difícil olvidarla, sobre todo para quienes fueron, en el caso del expresidente, sus colaboradores más cercanos, la asamblea de ese momento, que también fue parte de ese ánimo muy subido, muy caldeado por parte de los policías. Recordarán ustedes que había legisladores a los que no les permitían ni siquiera entrar al Parlamento en aquellos días, ¿no? Que tuvieron que saltarse el muro para poder ingresar. Algunos de ellos, si mal no recuerdo, creo que Marisol Peñafiel de Imbabura fue que tuvo un golpe en su pierna al saltar el muro. No les dejaban los policías ingresar al Parlamento a los legisladores, ¿no? Y bueno, como les decía, son episodios que no podemos olvidarnos y que forman parte de la historia además más reciente de este país, ¿no? 14 años han pasado desde aquel entonces, ¿no? Pero bueno, siguen pasando cosas en el país, más allá de las fechas históricas. A propósito de, yo venía sí pensando en el 30 de septiembre del 2010, pero ya, claro,
Alguien en el chat lo mencionó y es evidente que no se puede evitar hablar por lo menos un par de minutos y recordar de aquellos episodios, ¿no? Y les decía, es difícil de olvidar para personajes que estuvieron y fueron protagonistas de ese momento en el Ecuador, ¿no? El expresidente Correa. Recuerdo que Corcho Cordero, que era el presidente de la Asamblea, no estaba en el país, estaba en alguna delegación, si no me equivoco, en España. Ya me van a hacer acuerdo amigos que también fueron protagonistas de aquel episodio, pero me parece que Corcho Cordero estaba por España y tuvo que regresar de inmediato. Quien lideró las sesiones del Parlamento en esos días era la vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, con las presiones de los grupos políticos en esa época, liderados por quien hoy es uno de los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? El doctor Herrería, que era uno de los que además primero y más efusivamente pedía que desde ya se les dé la amnistía a los policías y los militares sublevados. Recuerdo que también en ese grupo en el cual estaba Enrique Herrería del Partido Social Cristiano, estaba Lourdes Tibán, actual prefecta de Cotopaxi, en esa época legisladora de Pachacutic, y algunos otros miembros de bancadas de esa época, ¿no? Fausto Cobo, me parece, de la Sociedad Patriótica, muy vinculado a los sectores estos que pretendían lograr, ¿no?, a través de la policía y de los militares, que se desestabilice al gobierno de esa época. César Montúfar, de la Concertación, entre otros. Bueno, ahí voy haciendo memoria, y seguramente algunos de ustedes también que recuerdan me van a ir refrescando la memoria que a veces falla, ¿no? Bueno, como dice doña Toti Paredes, grandes personajes de la farándula. Sí, qué terrible fue esa jornada. Esa jornada terminó con el rescate del presidente Correa del hospital de la policía pasada la medianoche, ¿no? Que llegó después a Carondelet y dio un mensaje desde el balcón del palacio a sus simpatizantes, que además se habían agrupado en la Plaza Grande. Uf, qué bestia, cuántos recuerdos y qué cantidad de cosas ocurrieron durante esa jornada increíble. Bueno, yo estoy bla, pasamos ya de las 7:10, 7:13 y nos llegamos a los 1000 likes. Les recuerdo que siempre a nosotros eso nos ayuda mucho para lograr tener más alcance, más fidelidad, para poder alcanzar más visualizaciones. Entonces, que tengamos ya 3500 personas conectadas en el comentario tan temprano y no alcanzar todavía los 1000 likes me genera cierta decepción. Así que si no alcanzamos los 1000 likes en 10 segundos, yo sigo haciendo memoria. Ya nos faltan pocos para alcanzar. Gracias al doctor Virgilio Hernández. A usted estaba dirigido precisamente, doctor Hernández, el mensaje de que me ayuden a hacer memoria. Efectivamente, Fernando Cordero, el Corcho, en esa época presidente de la Asamblea, estaba en España. Virgilio, si mal no recuerdo, también, por supuesto, estaba en aquella delegación. Y regresaron de inmediato, por supuesto, y quien le tocó manejar esa crisis en la Asamblea en ese momento fue a Irina Cabezas, que tenía encima no solo a los legisladores de oposición, sino también a la propia escolta legislativa, que a cargo del coronel Rolando Tapia, si la memoria no me falla, habían dejado que entren nomás todos los policías sublevados y que hagan lo que les dé la gana con el edificio de la Asamblea. Y por supuesto hubo un grupo de legisladores que se reunieron en un hotel de la República del Salvador, el Hotel E-Park, en un departamento, una suite que había sido rentada por Guido Jalil Ripalda, que era asambleísta alterno social cristiano, después fue candidato por el rolosismo, gran amigo de Dalo Bucaram, para, tomándose unos whiskies, empezar a armar el golpe de Estado, pues, ¿no? Ya que los policías habían salido a protestar, los señores reunidos tomándose una botella de whisky en esta suite de este hotel en la República del Salvador, pues decidieron ellos empezar también a preparar lo suyo. Es verdad, gracias por ese remember que me hace el doctor Hernández. Y claro, pues los demócratas de esa época, al mando y en la cabeza Enrique Herrería, habían decidido dar la amnistía a los policías y militares sublevados. Pues así fue, tal cual. Bueno,
A ver, les invito a que sigan poniendo los likes, por favor, porque tenemos mucho que comentar con respecto de lo que ha pasado durante el último fin de semana. Tenemos 1400 likes, muchísimas gracias. A veces son mal llevados, toca motivarles, incentivarles. Estamos empezando la semana, yo también necesito de un empujoncito porque llegué ayer de viaje 11 de la noche, así que estoy medio dormido todavía. Pero bueno, este fin de semana han ido 6 binomios presidenciales ya a inscribirse. Tienen hasta pasado mañana, ¿no? Hoy estamos 30 de septiembre, tienen hasta el miércoles 2 de octubre para inscribir sus candidaturas. Lo que sí sabemos es que de momento hay 6 organizaciones políticas, entre esas la Alianza Revolución Ciudadana Reto, que ya han llegado hasta el CNE para inscribir sus candidaturas, ¿no? Y así lo recogen los medios de comunicación. 6 candidatos inscritos para las elecciones presidenciales del 2025 en Ecuador. 6 candidatos presidenciales aparecen inscritos hasta ayer domingo como presidenciales para participar en las elecciones del 9 de febrero del 2025. Así ha informado el Consejo Nacional Electoral. Las inscripciones de los presidenciables y sus compañeros de fórmula en la vicepresidencia se hicieron en línea en el sistema habilitado por el CNE a pocos días de que termine el plazo establecido en el calendario electoral, que culminará a las 18 horas del próximo 2 de octubre. Seguro termina a las 18, no es hasta las 20, hasta las 0 horas. Ahí tengo una pequeña duda. Entre los registrados oficialmente está, vayan anotando, el actual presidente y candidato a la reelección, aunque algunos iluminados digan de que no es una reelección. Señoras y señores, sí es una reelección. Que no es una reelección para 2 periodos consecutivos, no, porque fue elegido en un momento excepcional, posterior a una muerte cruzada, que lo que está haciendo es completando un periodo de 4 años, que no lo completó Lasso, es una cosa, pero de que esto es una reelección o un intento de reelección, lo es, ¿no? Por efecto de todos esos argumentos que se están tratando de inventar o que se están inventando y que están tratando de imponernos para justificar que el señor Noboa no saque la licencia que le corresponde y tiene que sacar porque es su obligación, cumpliendo con la ley y la Constitución durante los días de campaña, y tiene que encargarle la presidencia a la señora Verónica Abad, le guste al señor Noboa o no le guste al señor Noboa, le guste a la señora Diana Jacome o no le guste. La cuestión es que tiene que sacar licencia para que se vaya a hacer campaña tranquilamente, porque lo otro es simplemente incumplir con la ley e incumplir con la Constitución. Así de sencillo. Entonces, el primero, Daniel Noboa, quien buscará la reelección en equipo con su candidata a la vicepresidencia, María José Pinto, por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN. Ustedes ya saben quién es Noboa, ¿no? Un empresario y político y heredero de 36 años, quien asumió el poder el 23 de noviembre para un periodo de 18 meses después de la muerte cruzada y cuando finalizó su mandato el señor Guillermo Lasso. También formalizaron su inscripción los candidatos Francesco Tabacchi, del movimiento Creando Oportunidades, Creo. Si no me equivoco, hoy va a estar con nosotros la candidata vicepresidencial de Creo, ¿no? La señora Blanca Sacancela. Ella es compañera de fórmula, fue legisladora por Creo en el periodo anterior, y ella le va a acompañar a Francesco Tabacchi, que fue gobernador de la provincia del Guayas durante el régimen de Lasso. También Jimmy Jairala, por Centro Democrático, inscribió sorpresivamente su candidatura presidencial. Junto a Lucía Vallecilla, corríjanme si estoy equivocado, pero algo de noticias vi, algo. Y es la expresidenta o actual presidenta del Nacional. Expresidenta del Club Deportivo El Nacional. Lucía Vallecilla fue abogada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol durante la presidencia de Luis Chiriboga Acosta. Esposa de un señor de apellido Machuca, si no me equivoco su nombre es Juan Carlos Machuca, fue candidato a la prefectura de Pichincha por la Sociedad Patriótica en el 2014 o 2019.
Él es el esposo. Y este señor Machuca, a ver si tenías vos esto en la memoria, ya veo que tienes buena memoria, Esteban. ¿Sí sabes lo que hizo el señor Machuca durante el gobierno de Moreno? No, no sabes, ya esa no sabes. Este señor Machuca, esposo de Lucía Valdecilla, candidata vicepresidencial de Izzy Jairala, fue el que presentó la denuncia en fiscalía por instigación en contra de Ricardo Patiño. Después del discurso que dio Ricardo Patiño en alguna sede de la Revolución Ciudadana durante el gobierno de Moreno, antes creo, ¿no?, de los días de octubre fue. Esa fecha sí no la tengo clara, me van a perdonar. Pero durante el gobierno de Moreno, Ricardo Patiño, como haría cualquier otro actor político de oposición, lo que estaba haciendo era dando un discurso animando a su militancia, la militancia de la Revolución Ciudadana, para decir que había que oponerse al gobierno de Moreno, que era un traidor además, etcétera, etcétera. Y el señor Machuca, esposo de Lucía Valdecilla, actual compañera de fórmula de Izzy Jairala, fue a la fiscalía y presentó una denuncia en contra de Patiño por instigación, ¿no? Porque está él llamando a la revolución, a querer tumbar o lo que sea al gobierno de Lenín Moreno. Y a partir de ahí empieza la persecución a Ricardo Patiño y Patiño tiene que irse del país. Porque ya saben todos ustedes y nosotros qué es lo que pasaba en aquellas épocas, ¿no? Por acá, gracias Meli, ese dato, y al doctor César Bedón también, muchas gracias por aclararme eso, no tenía yo precisión sobre eso, pero sí, el proceso de inscripción de las candidaturas para los comicios, que serán el 9 de febrero del 2025, empezó el 13 de septiembre y se extenderá hasta las 18 horas del 2 de octubre. Yo no sé por qué, pero creo que por una cuestión de tradición, pensaba que se podían inscribir hasta las 0 horas del martes, pero gracias a la Meli, gracias al doctor Bedón por ese dato. En la convención del Movimiento Revolución Ciudadana en La Tacunga, Ricardo Patiño emitió un discurso que provocó esa denuncia. Así fue, tal cual. Si me recuerdas, doctor Bedón, las fechas exactas, para no ser tan impreciso, pero sí, ahí está, ¿ven? Es el esposo de la compañera de fórmula de Izzy Jairala. Y por acá, el doctor Virgilio también me aclara, o sea, me amplía esta información, y sí, antes de octubre lo de Patiño, tal cual, y que el mismo Machuca fue quien presentó las denuncias en contra de Cristian González, de Paola Pavón y de Virgilio Hernández. Ahora su esposa es la candidata vicepresidencial de Izzy Jairala. Jairala puso el movimiento y su partido y su número para la Revolución Ciudadana en la elección del 2021. Qué cosas locas pasan en la política de este país, ¿no? Es increíble. Perdón, necesito un trago de agua, por cierto. Hay que saber digerir todas estas cosas, chicos, de verdad. Es una locura la política de este país. Cualquier cosa pasa, ¿no? Es cualquier cosa, de hecho, la política en este país. Es increíble. Pero esas cosas pasan. Pero bueno. Qué interesantes datos. Ha servido esto de recordar el 30 de septiembre para hacer memoria sobre muchas cosas, por cierto, ¿no? A propósito del tema reelección. Un par de... Sí, doctor Bermeo. Ay, cierto, muchísimas gracias a usted también por sus mensajes y por refrescar también la memoria. En efecto, yo coincido con lo que dice Cecitar Armando Bermeo. Da asco, ¿no? Por eso les decía, perdónenme, déjenme tomarme un traguito de agua para digerir estas cosas, porque de verdad que la política de este país es no solo que se puede tostar o freír granizo, ¿no? O sea, acá es de verdad que es cualquier cosa la política ya. A ratos, créanme que ya no sé ni para qué nos desgastamos, de verdad. Virgilio nos envía un aporte interesante a propósito de lo que yo les comentaba hace un momento, el tema de la reelección. Dice, hay que distinguir dos cosas. La una es que esta elección no se computa para las 2 veces continuas que puede ejercer cada ciudadano para cualquier dignidad. Correcto. Es decir, Noboa puede elegirse, Dios no quiera, ¿no? Toco madera. Pero Noboa puede elegirse presidente febrero del 2025 y febrero del 2029. ¿Por qué? Porque este periodo transitorio, este periodo de interinazgo, temporal, como ustedes quieran llamarlo, transitorio, lo que sea, de 18 meses, no se computa como un periodo consecutivo. O sea, no es una elección de periodo de 4 años, no.
Ha sido una elección excepcional para poder terminar un periodo de 4 años, a propósito de la muerte cruzada. Pero Noboa puede ser candidato presidencial en febrero del 2025. Si es que la gente decide reelegirlo, podrá nuevamente postularse en el 2029 y puede ser reelegido presidente y podría gobernarnos a los ecuatorianos hasta el 2033, ¿no? Así las cosas. Y la otra, dice Virgilio, otra muy distinta es que por ese hecho no deba cumplir las reglas electorales, y esa norma está para que no se utilice el aparato del Estado en las campañas. Ese es el fondo y por ende no importa que hagan o no la campaña a las 18 horas. Totalmente de acuerdo. Es decir, ¿se trata de una reelección? Sí, se trata de una reelección, que no es un periodo completo, entero, de 4 años, eso es distinto, pero se trata de una reelección. Y el señor va a hacer campaña los mismos días, con las mismas reglas, con los mismos montos, con todo lo que está fijado para los otros candidatos presidenciales, tal como lo ha establecido el CNE, sin ningún tipo de excepcionalidad. Y el señor tiene que someterse a las mismas reglas y a las mismas normas que aplica para el resto de candidatos. Por ponerles un ejemplo, el señor Kronfle. Él ha dicho, lo dijo en este espacio además, que el 2 de octubre va a inscribir su candidatura y el 2 de octubre, antes de inscribir su candidatura, presentará la renuncia a la Asamblea Nacional. Pero él no puede seguir siendo presidente de la Asamblea y candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque la ley le obliga a renunciar al cargo de legislador para postularse a un cargo diferente. Está obligado a renunciar. No es que si es que Kronfle quiere, porque este es un periodo excepcional, que no sé qué, lo que sea. Empezar a utilizar a algunos, más que abogados, ¿no? Son una suerte de leguleyos que tratan de estirar la ley y la Constitución a su antojo, de la manera en que les da la gana, para hacer que en este caso, nada más y nada menos, el presidente de la República vulnere la ley. Cuando debería ser siendo la primera autoridad del Estado, el jefe de Estado, el primer mandatario, el ciudadano más comprometido a respetar la ley. Se consigue una serie de abogados que le invitan a que incumpla y viole la ley, ¿no? Entonces, más bien lo que debería pasar es que el señor Noboa saque licencia, le encargue a la señora Abad la presidencia de la República y se acabe el lío. O lo otro, que nos digan a los ecuatorianos la verdad, que es algo con lo que siempre he martillado durante todos estos meses, ¿no? Es, ¿qué diablos pasó entre Noboa y Abad que tienen tanto miedo, recelo, de lado y lado además, de decirle al país por qué se generó esa ruptura, ¿no? Ese conflicto? Abad no salió de las vertientes del correísmo, Abad no salió de las vertientes del Partido Social Cristiano, ni de Construye, ni de ninguna otra organización política que no sea lo que en su momento era ese intento de ADN, esa alianza entre el PID y Mover, lo que eran los restos de la Revolución Ciudadana, no, perdón, de Alianza País, no de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, voy a hablar con propiedad. Y que fueron los movimientos o partidos políticos que auspiciaron la candidatura de Noboa, pero Abad salió de ese binomio, y Abad, seguramente Noboa le fue a golpear la puerta de su casa o les llamó y le dijo: Berito, necesito que seas mi compañera de fórmula. Después se pelearon, se bronquearon, se separaron, se disgustaron, por las razones que sean, que el país no sabe y que debería saber. Entonces el presidente Noboa debería decirle al país con frontalidad por qué razones no confía en Abad y por qué no quiere encargarle la presidencia durante los 30 días que dura la campaña. Y se acabe el lío. Pero de que tiene que encargar la presidencia el señor Noboa, pues tiene que encargar. No hay de otra. 27 de octubre del 2018 en la sede de la Federación de Barrios de La Tacunga. Luego encabezó una marcha al Centro de Libertad, Cotopaxi, donde estaba recluido Jorge Glass. Esa es la fecha exacta de aquel discurso de Ricardo Patiño que provocó la denuncia del señor Machuca, esposo de Vallecilla, actual compañera de fórmula de Jimmy Gerala. Muchísimas gracias al doctor César Bedón por esos datos históricos importantes también para tenerlos siempre en la memoria. Sigo, ¿no?
O ya ahí con esos terminábamos. A ver, está Jairala, está Tabaqui, está Novoa. Van 3. Pero faltan 3 más, Meli. En esta nota no creo que está completa. Falta el de Luisa González. ¿Y cuál más? Ah, Democracia sí, Iván Saquicela. Acá está completo. Pedro Granja, del Partido Socialista. Tabaqui, Jairala, Andrea González por la Sociedad Patriótica, Jorge Escala de la Unidad Popular, Revolución Ciudadana e Iván Saquicela. Esos son los candidatos que han inscrito hasta el momento sus candidaturas. Ah, por cierto, a propósito del tema Iván Saquicela. Meli, te pasé un videíto de la... No te pasé, caray. No sé por dónde está, acá está. Vas a tener que bajarlo rapidito. Ese se me pasó en medio de todos los videos que tenía para compartir y que ya se nos va terminando el tiempo, pero voy a tratar de usarlos todos. Trata de bajarte este rapidito para cerrar el tema y el capítulo de los binomios presidenciales, porque este fin de semana, durante la inscripción de la candidatura de Iván Saquicela, resulta que apareció alguien que ya se conocía que se iba a postular para la Asamblea Nacional por Democracia Sí, que es el partido que auspicia la candidatura de Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya lo hemos conversado también, un ex juez, además expresidente del máximo tribunal de justicia de este país, que es la Corte Nacional, y que fue uno de los jueces que sentenció a Correa, ¿no? Y que él además, así como algunos otros actores de la justicia, sacan pecho de aquello, ¿no? Entonces, que eran súper transparentes, que no lo hacían políticamente, terminado recayendo como candidato presidencial por el partido nada más y nada menos que de Gustavo Larrea. Y yo les decía, hay un personaje que ya se sabía que iba a postularse a la asamblea por este partido, pero que por quién es y por todo lo que hay alrededor de su nombre y de su pasado más reciente, sí genera, digamos, como mucha curiosidad el hecho de que por qué se postula por este partido y no por el partido político que auspició en su momento la candidatura presidencial de su ex esposo, que es Fernando Villavicencio. Me refiero a Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, quien anunció su postulación como asambleísta por el movimiento Democracia Sí durante este fin de semana. Escuchemos qué fue lo que le dijo al periodista cuando le preguntaron que por qué no se postulaba por Construye, que era la organización política que auspició la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio. Una duda, además, absolutamente legítima. Bueno, el tema es que Democracia Sí nos abrió la puerta sin pedirnos nada a cambio, y de hecho eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el tema de la venta de las candidaturas ha sido un tema muy polémico en medio de estas elecciones. Y sí, esta candidatura que yo he decidido tomar ahora es para continuar todo lo que Fernando dejó en medio de su asesinato, ¿no? Estábamos justamente hace un año atrás en medio de otras elecciones donde él tenía muchísimas probabilidades de llegar a Calonderer, y la muerte evitó que pasaran esas cosas. ¿Y por qué en Democracia Sí, no en otras organizaciones como Construye, que todavía está haciendo campaña con el nombre de Fernando? Bueno, yo no puedo estar con las personas que para mí son sospechosas del crimen de Fernando, y hay muchísima gente que ha traicionado la memoria de Fernando que está en Construye. Yo no podría estar con estas personas. Es tremendo lo que dice, pero saben una cosa, y voy a tratar de ser lo más equilibrado posible en este comentario, y creo que objetivo también, pero equilibrado, creo, más que objetivo, porque ahora resulta que la señora Zarauz ubica a Construye como parte de los sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio. Y es terrible la irresponsabilidad con la que un familiar tan cercano de Villavicencio, como en este caso su ex esposa o esposa, ha manejado toda la información relacionada con el asesinato de Villavicencio. Desde un principio. Recordarán que ella fue quien dijo al país
que el celular de Villavicencio había sido arrojado a un río por parte de una de sus hijas. Y después supimos que el teléfono fue a parar a manos del FBI. Y que la Fiscalía de Ecuador tiene ciertas copias e información además que llegaron por una valija, como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? De una compra de Temu. A manos de la Fiscalía llegaron por una valija, así como cualquier cosa, ¿no? Por un courier. Lo que había sido obtenido como información por parte del celular de Villavicencio y del FBI, ¿no? Que ellos habían logrado como información. Pero convenientemente y de acuerdo al momento político que vive el país y de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo hasta la pregunta que le formulan los periodistas, la señora Zarauz ha acomodado la respuesta para ubicar como sospechosos del asesinato a quien le ha dado la gana. Los socialcristianos a través de Muentes son sospechosos para Zarauz. El correísmo porque sí, porque eso les hicieron creer, porque eso era conveniente además sostener durante la etapa posterior a aquel fatídico 9 de agosto del 2023. Les hicieron creer y porque los medios alimentaron también esa teoría, ¿no? De que entonces el correísmo también es sospechoso por Ronnie Aliaga o por lo que sea, ¿no? Siempre alguien es sospechoso del asesinato. Ahora resulta que Construye, que era el partido político que auspició a Villavicencio, también son sospechosos de la muerte. Y les digo, indistintamente de las simpatías o antipatías que uno puede tener por determinados personajes políticos, movimientos políticos, no se puede andar por la vida acusando sin pruebas a todo el mundo. En este caso les ha tocado a los señores de Construye. Yo tengo cero simpatías con la gente de Construye, ni con la señora Romo, ni con el resto de gente. Pero no puedes andar por la vida diciendo, es que son sospechosos. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre decir que son sospechosos. Pero pruebas no tengo pruebas para sostener eso. Me parece increíble. Y claro, cobra mucho sentido y mucho valor esta declaración, de la cual veo que muchos medios de comunicación se han hecho eco durante este fin de semana, porque por supuesto se trata de nada más y nada menos que la ex esposa, la viuda de Villavicencio, quien se supone debe tener acceso a mucha información de primera mano con respecto de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, que llevan adelante sus propios abogados. Ella debe saber muchísimo, pero muchísimo más de lo que saben ustedes o de lo que sé yo con respecto de lo sucedido alrededor del asesinato de Villavicencio. Pero a mí sí me parece que es una irresponsabilidad. Así como en su momento, tanto ella como otros actores políticos, como Cristian Zurita y como periodistas incluso, empezaron a acusar al Partido Social Cristiano, a la Revolución Ciudadana, directamente del asesinato. Era una irresponsabilidad. Esto también termina siendo una irresponsabilidad. O lo que podríamos hacer es plantearnos la inquietud, una duda absolutamente legítima. ¿Qué sabe Verónica Zarauz que no saben ustedes, que no sabemos nosotros y que no sabe el país? Que hoy se le ocurre decir y señalar a la gente de Construye como sospechosos del asesinato de Villavicencio. Porque para alguna gente seguramente esto debe ser nuevo, ¿no? Para mí por lo menos sí termina siendo chocante esa actitud de andar acusando a todo el mundo de un asesinato tan grave como el de un candidato presidencial, más sabiendo todavía lo que representaba en ese momento Fernando Villavicencio y lo que esa figura que han construido varios medios de comunicación con respecto de lo que era Villavicencio. Quizás y nunca vamos a saber quién verdaderamente era. Y además creo que sobre el comportamiento de él y de su entorno más cercano, habremos muchas personas que tenemos un montón de dudas. Jamás capaz íbamos a saber aquello. Cierro el comentario sobre asuntos que fueron de dominio público durante este último fin de semana, a propósito de anuncios que hiciera el presidente de la República a través de sus redes sociales y de noticias que circularon en todo el país, ¿no? A propósito de un hilo de tweets que ha publicado el presidente, la jornada del sábado 28 de septiembre, para ciertos medios de comunicación que en estos momentos parecen estar un poco confundidos, este es un momento de entender la lógica detrás de nuestras decisiones, dice Noboa.
Primero, ya que el debate alrededor de un avión que pasa de mantenimiento en mantenimiento les quita el sueño, les invito a buscar una propuesta tan buena para la venta que los ecuatorianos no podemos rechazar. Mientras tanto, nosotros no vamos a permitir subastas chimbas como en administraciones pasadas. Soy un presidente de territorio, quizás por muchos años no vieron eso, y en un conflicto armado interno voy a estar en el lugar donde el país lo necesite. Segundo, para todos los que tratan de ubicarme como centralista, un saludo grande a la provincia de Azuay. Nos vemos en Cuenca el 15 de noviembre en la cumbre iberoamericana con los jefes de Estado del continente, una ciudad que siempre debió ser considerada y realzada para este tipo de eventos. Tercero, en enero presentamos la Ley de Competitividad Energética y la Asamblea no vio mejor opción que ponerle un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. Si necesitan que lo recordemos, quienes pusieron ese techo, con mucho gusto les ayudamos. Hoy volvemos a insistir y hemos enviado un proyecto de ley económico urgente que permita pasar de los 10 megavatios en los que estamos o se estancaron a los 100 megavatios. Voy a empezar por esto último rapidito porque sí quiero ver algunos productos que tenemos ahí con Ameli. Si es que no le gustaba eso de los 10 megavatios, en su momento podían haber vetado ustedes, presidente, usted, el Ejecutivo, podía haber vetado y haber aumentado a 100. Punto 1. Punto 2, la propuesta fue suya, fue del gobierno, fue de ADN. No entiendo cómo pretende echarle la culpa o la responsabilidad a otros sectores políticos si la propuesta fue de ustedes. Y quien salió a festejar la aprobación de la ley, no más apagones como las llamaron, fue usted. Y voy a lo primero, al famoso cuento este de... que es como el cuento del gallo pelón, ¿no? El del avión presidencial. ¿Qué decía Moreno del avión presidencial, Meli? Vamos a hacer memoria, de uno en uno. Vamos a ir viendo a los 3 charlatanes sobre el tema del avión presidencial. Conciudadanos, la situación económica requiere de medidas de austeridad, sí, pero que no afecten a los más pobres de la patria. Lo dije ya y lo mantengo ahora. Por ello he tomado las siguientes decisiones. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos. Ya, Moreno dijo que iba a vender no 1, 2, el Falcon y el Legacy. Primer charlatán. ¿Qué dice el segundo charlatán? Guillermo Lasso, que dijo además que nunca se iba a subir en el avión presidencial, en el lujo socialista. Cobrando impuestos para que el señorito Correa se compre un avión de lujo de $55 millones a costa del esfuerzo de la familia ecuatoriana. ¿Se le va a caer a usted cuando sea presidente? Porque yo lo voy a vender. Un avión presidencial. No, yo lo voy a vender. Jamás utilizaré esos lujos de los socialistas. Lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa. A buen precio. No me subiré ni un segundo. Se trata del tercer viaje oficial del primer mandatario. El primero fue a Bogotá, Colombia, y el segundo a Lima, Perú. Jamás utilizaré esos lujos de los socialistas. De despedir al primer mandatario, quien partió a Miami, Estados Unidos, para someterse a una intervención quirúrgica en la médula espinal. Su partida la hizo desde la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. A las 9:20 de la mañana, el presidente Guillermo Lasso abordó el avión presidencial. Ni un segundo. No, yo lo voy a vender. No me subiré ni un segundo. ¿Saben qué mentira también dijo Lasso? Con su ministro de Finanzas de aquella época, Simón Cueva. Dijeron que ya habían vendido el avión a Colombia. Que ya estaba lista la transacción. Y salió el propio, en ese momento, además coideario suyo, Iván Duque. Ni siquiera es que estaba gobernando Colombia en aquel tiempo Gustavo Petro. Fue Iván Duque, presidente del Centro Democrático en Colombia, que dijo que no pensaban comprar en ningún momento el avión presidencial ecuatoriano. Y les desmintió. Mintieron de principio a fin. Y un dato adicional. Lasso, durante sus 30 meses de gobierno, viajó 36 veces al exterior en el lujo socialista. Y el avión presidencial, que dijeron que era el lujo socialista, como que si Correa lo tuviera parqueado en su casa en Bélgica,
fue utilizado como una estrategia de campaña durante 2013, 2017, 2021, 2023. Y ahora también va a ser utilizado para el 2025. Y yo les decía el otro día a propósito del asunto de las bases militares, ¿no?, que el presidente Noboa está gobernando mucho con esto de las escuchas digitales. Y parte de esa conversación tóxica, nociva, llena de odio en las redes sociales, es también lo del avión presidencial, ¿no? Así como lo de la base de Manta, que la inseguridad subió por la base de Manta, que los muertos por la base de Manta, que la droga por la base de Manta, y que no sé qué, la base de Manta, la base de Manta, la base de Manta, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Y ahora ha utilizado el tema de la base de Manta para proponer una reforma constitucional. Lo del fondo de los partidos, es que los políticos que son corruptos, que son pillos, que ya no más plata pública a los partidos, que no sé qué, reforma. Esas son conversaciones en redes sociales. Y le damos gusto a toda esa barra brava que hay en las redes sociales, fomentadas muchos de estos temas, lo del avión presidencial, lo de los partidos políticos, lo de denostar al sector público, a la propia política. Nace desde los medios de comunicación, en donde se alimenta todo este odio. Y lo del avión presidencial igual. Pero escuchamos a dos charlatanes, vamos con el tercero, que ponía, digamos, en relación, en comparación, en una balanza, el costo de una hora de vuelo del avión Falcon con respecto del costo de la educación superior. Les doy un dato, pues, que es importante conocer. Una hora de vuelo del Falcon 7X, del avión presidencial, equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. Una hora cuesta lo mismo que 4 años de estudio de un joven. Entonces, sin corrupción, sin botar el dinero en obras imaginarias y pues teniendo eficiencia real como Estado, vamos a poderle dar la oportunidad a todos nuestros jóvenes. Lo dijo en el debate presidencial, en ese debate donde dijo que él conocía muy bien la situación y la crisis del sector energético y que la iba a resolver en los 18 meses que tenía de gobierno. Y hoy estamos con apagones de entre 10 y 12 horas, ¿no? Ya, si le siguen creyendo de aquí en adelante, ¿qué podemos hacer?